Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la Universidad de Jesús de Nazaret, UJN. Bienvenidos una vez más a una de las clases de cálculo avanzado. En esta ocasión, pues vamos a poder hacer un análisis de cómo determinar si una sumatoria de secuencias de términos enésimos es convergente o divergente. De hecho, en la clase anterior nosotros estuvimos hablando de lo que es el criterio del cociente o el criterio de la comparación, en el cual en ese criterio establecíamos de que la sumatoria, que el límite cuando es de n infinito de la sucesión a sub n más 1 sobre a sub n, si eras menor que 1 el límite, podemos decir que la serie es convergente, si es mayor que 1 divergente, y si es exactamente igual a 1, pues es un término indefinido. Pues en esta ocasión vamos a hablar del criterio de la integral. Básicamente lo que nos está diciendo el criterio de la integral es que vamos a integrar esas sumatorias. Si la integral es convergente, automáticamente su límite va a ser convergente, y si el límite es convergente, entonces la serie es convergente. Y si es divergente, pues por la propiedad transitiva o lógico factores de secuencia, pues sabemos que todo sería divergente, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar de estas cuatro hermosas series que ustedes ven en pantalla. Y nos está diciendo que utilicemos el criterio de la integral para determinar si la serie es convergente o divergente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar por la resolución de cada una de las mismas. Por ejemplo, en el inciso A nos está diciendo que tenemos la sumatoria de 2 a infinito de 1 sobre n, el logaritmo natural de n elevado al cuadrado. Entonces, según el principio del criterio de la integral, nosotros deberíamos describir el límite de esta manera. Límite cuando n tiende a infinito de la integral del límite inferior al superior. En este caso, el límite inferior es 2, el superior es infinito. Es decir, de 2 hasta infinito, o de hecho, como la n, la vamos a poner con un valor de n aquí. En este caso, vamos a colocar no sigma, sino más bien el elemento a integrar. En este caso sería 1 sobre n, paréntesis, logaritmo natural. Pongámosle valor absoluto de n para que sea más distinguido, al cuadrado diferencial de n. Si esta integral es convergente, entonces el límite va a ser convergente. Si la integral es divergente, pues entonces el límite va a ser divergente. ¿Cómo vamos a tratar esto? Para hacerlos en términos prácticos, vamos a escribir por aparte, ¿verdad? La función de la integral. Vamos a integrarlo de una manera clásica, ¿verdad? Es decir, vamos a mencionar la integral, pongámosle de 2, cambiémosle a x, ¿verdad? Y la función integrando sería 1 sobre x, paréntesis, logaritmo natural de x elevado al cuadrado, diferencial de x. Entonces, nos vamos a concentrar en resolver esta pequeña integral. Bueno, ¿qué nos dice el principio, verdad? Como ustedes podrán notar, hay integrales que son directas, otras son indirectas, como en este caso, ya que no tenemos una propiedad integral que nos pueda resolver esto de un solo, podremos hacer sustitución. Y para eso nosotros tenemos que tener muy dominado el proceso de la derivada. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta integral, podemos hacer u la expresión más compleja, en este caso lo que está dentro del paréntesis, logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos implícitamente ambos lados, podemos decir que la derivada de u es igual. Derivada del logaritmo natural de x, pues 1 sobre x multiplicando por el diferencial de x. O sea, si nosotros somos muy acuiciosos, miren lo que tenemos acá. Todo esto que manchamos en contorno azul es 1 sobre x diferencial de x. Y convertiríamos esta integral que se mueve de 2 a x. Todo ese segmento que tengo manchado en morado vendría siendo
diferencial de u. Y la parte de abajo que decía logaritmo natural de x, esto sería el valor de u al cuadrado. Y este relajo que se miraba complejo al principio se vuelve en una integral muy sencilla de resolver. Es decir, vamos a decir que la integral de 2 a x de u a la menos 2 por diferencial de u va a ser igual. Recordemos que en la integral, para poder resolverlo de esta forma clásica, le sumamos un grado hacia arriba y lo dividimos hacia abajo. En este caso tendríamos que esto sería u a la menos 1 dividido entre menos 1, evaluado de 2 a x. Es decir, en pocas palabras, negativo 1 sobre, en este caso, u evaluado de 2 a x. Y usted preguntará, ¿por qué la u lo bajamos? Porque hay una propiedad de los exponentes que nos dice que cualquier base elevada a un exponente negativo se vuelve positivo, pues dividiendo 1 sobre esa base. En este caso podemos poner b a la menos n, entonces sería b a la n. Por esa razón hacemos ese cambio. Pero nuestra variable original no es la u, sino que vendría siendo logaritmo natural de x. Entonces veamos, esto sería técnicamente negativo 1 sobre logaritmo natural de x evaluado de 2 a x. Eso pues técnicamente vendría siendo la resolución. Y si aplicamos el teorema fundamental del cálculo, recordemos que esto es la división del límite superior con menos el límite inferior. Es decir, el límite superior se evalúa en x, ¿no? Entonces tendríamos 1 sobre logaritmo natural de x, menos el límite superior. En este caso sería menos sobre logaritmo natural de 2. Por lo tanto, mi integral quedaría resuelta como negativo 1 sobre logaritmo natural de x menos por menos más 1 sobre logaritmo natural de 2. Y así tendría resuelto la integral. Ahora que tenemos resuelto la integral, no quiere decir que aquí esto está convergente. O sea, hemos resuelto la integral sustituyendo el parámetro del límite superior al inferior. Ahora nos vamos al límite. Cuando vayamos al límite, lo único que tenemos que hacer es, ya no vamos a escribir esta integral, sino que vamos a escribir la solución ya evaluado en esos dos términos, pero sustituyendo las letras x por la n y posteriormente sustituyendo por el valor del límite. O sea, en pocas palabras, vamos a escribir, fíjense bien, el límite cuando la n tiende a infinito, ya no voy a escribir integral, sino que ponemos un corchete y en vez de escribir la integral, la solución que nos dio, menos 1 sobre logaritmo natural, cambiamos la x por la n. ¿Por qué la n? Porque es el valor de la variable que nosotros estamos evaluando. Más, más 1 sobre logaritmo natural del valor absoluto de 2, o le podemos poner logaritmo natural de 2. ¿Ok? Recordemos que por propiedad de los límites, esto lo podemos separar en dos partes. El primero, sacamos el signo menos del límite, menos límite cuando n tiende a infinito, y nos quedaría 1 sobre logaritmo natural del valor absoluto de n. Cerramos el corchete, más límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre logaritmo natural de 2. Entonces evaluemos. La n va al infinito. El logaritmo natural de infinito es infinito. Y 1 entre infinito es 0. Y 0 por menos 1, pues prácticamente este límite sería 0. Más el límite de 1 sobre el logaritmo natural de 2. Recordemos que el límite de un número es un número. Y 1 sobre el logaritmo natural de 2 es 1 sobre el logaritmo natural de 2. Y la suma de estos dos nos quedaría 1 sobre logaritmo natural de 2. Por lo tanto, como ustedes pudo notar,
esta serie, dado de la sumatoria de 2 hasta infinito, de 1 sobre logaritmo natural de n al cuadrado, la integral tuvo una solución, por lo tanto, el límite tenía que tener una solución, y si el límite existe, entonces podemos decir que esta serie es convergente. O sea, el criterio de la integral es uno de los criterios más completos para poder determinar la convergencia o divergencia de las series. Eso sí, usted tiene que ya tener una pericia bastante desarrollada para poder identificar los diversos casos de la integral, ¿verdad? Y con eso pues quedaría resuelto la primera, ¿verdad? De la sumatoria de n igual 2 hasta infinito de 1 sobre logaritmo natural de n elevado al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la resolución del primer ejercicio. A continuación nos vamos a enfocar en el segundo. Obviamente, pues ya a este momento ya vieron captura de la pizarra. Podemos borrar la situación otra vez, borrando todo lo que hicimos del criterio de la integral y vamos a ver qué sucede con la segunda. En este caso nos está diciendo, vamos a escribir en negro para que sea más resaltante, ¿no? El límite, vamos a escribir el límite cuando n tiende a infinito y la serie va de 1 a infinito de la tangente inversa de n entre 1 más n cuadrado. Entonces vamos a colocarlo así, mire, integral de 1, pero en vez de poner infinito le ponemos n, aunque ya sabemos que la n va al infinito. Y escribimos esta expresión, tangente inversa de n sobre 1 más n cuadrado diferencial de n. Como les mencionaba, el secreto es tomar la integral por aparte, resolverla, después meterla en el límite para saber si es convergente o divergente, sustituyendo pues el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Bueno, entonces vamos con la integral. Y podemos cambiarlo si gusta en términos de x. Si no, lo puede dejar en términos de n. 1 sobre x y le ponemos tangente inversa de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Nótese que aquí ya estamos hablando de funciones trigonométricas inversas. Obviamente esta integral, si usted lo prefiere, puede escribirlo de esta manera. Mire, como tangente inversa de x multiplicando 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Y usted preguntará, ¿por qué lo reescribimos de esta manera? Es muy fácil. La expresión compleja aquí es tangente inversa. Hacemos una sustitución de variables. Hacemos u igual a tangente inversa de la x. Por lo tanto, la derivada de u es 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Mire, es una integral, aunque no es directa, pero es de una sustitución, pues prácticamente directa al momento de derivar y se vuelve una integral bastante sencilla de resolver. A mi criterio, pues lo veo más sencillo que la primera integral, ¿no? En este caso, tendríamos integral y mire, en vez de poner tangente inversa, colocamos la letra U. Y por eso que hicimos este acomodamiento, para que usted comparara el hecho de las dos sustituciones. En este caso, 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, eso es igual a diferencial de u, que es lo que nosotros tenemos. Ah, por cierto, de elevado de 1 a x. Esto sería diferencial de u evaluado de 1 hasta x. Bueno, ¿cuál sería su solución? Sabemos que esto sería igual a 1/2 de u al cuadrado. No le ponemos más c porque esto está evaluado del límite inferior al límite superior. ¿Cuánto vale la u? Bueno, la u en este caso sabe que es tangente inversa de x, ¿no? Entonces tendríamos 1/2 de
tangente inversa de X, pero lo vamos a poner entre paréntesis. Entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis al cuadrado? Porque está elevado al cuadrado. Evaluado de 1 a X. Miren. Y podemos aplicar el teorema fundamental de cálculo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una respuesta previa al integral y luego sustituimos para evaluar en el límite. En este caso sería límite superior es 1/2 tangente inversa de X al cuadrado, porque recuerde que el límite superior es la X, menos 1/2 de tangente inversa de 1 elevado al cuadrado. Y mira que qué interesante, porque aquí volvemos a la parte de la trigonometría, donde nosotros conocemos que la tangente inversa de 1 viene siendo de 45 grados, o en este caso, se trabaja muy cercano con los radianes, de tal manera que mi resolución de la integral sería la mitad de tangente inversa de X elevado al cuadrado menos 1/2, y en este caso, tangente inversa de 1 es pi cuarto, que lo vamos a dejar en radianes, elevado al cuadrado. ¿Y cuál es la tangente inversa? Bueno, esto sería prácticamente la mitad de tangente inversa de X menos, mire, pi cuarto al cuadrado, se nos quedaría pi cuadrado sobre 4 al cuadrado, es 16. Y 16 multiplicado por 2 nos quedaría 32. Mire, y aquí tendríamos la resolución de la integral. Ahora, no quiere decir que, esta es la respuesta, sino que tenemos que determinar a ver si el límite existe o no. Bueno, entonces vamos a reescribir ese límite, pero en vez de escribirlo como la integral, lo vamos a escribir ya esta parte evaluada. Es decir, límite cuando n tiende a infinito, y en vez de colocar la integral, vamos a colocar un corchete para que se mire bien presentable, y tendríamos la mitad de la de paréntesis tangente inverso de n elevado al cuadrado. Nótese que esta vez estamos cambiando la variable x por n, y luego le restamos pi cuadrado sobre 32 y cerramos el corchete. Por la propiedad de los límites, podemos separarlo en dos, es decir, 1/2 del límite cuando n tiende a infinito, en este caso sería paréntesis tangente inverso de n elevado al cuadrado. Cierro el corchete, menos 1/2, déjenme ver, no, ya habíamos hecho esto, sí, menos límite cuando n tiende a infinito, en este caso sería pi cuadrado sobre 32. Bueno, aquí es donde viene el punto bien interesante, porque cualquiera dice, bueno, tangente inversa de infinito es infinito. Uy, 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 uy. Ahí es un grave error, porque recordemos que en las funciones trigonométricas hay un grado en específico que va del intervalo a 2pi, en que provoca que la tangente se haga hasta el infinito, y ese es el tangente de 90 grados o tangente de pi medios. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, en este caso, tangente de pi medios o de 90 grados, recordemos que tangente es la división del seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿cierto? Y mire qué interesante. Seno de pi medios vale 1 y coseno de pi medios es 0. Y 1 entre 0, esto nos daría infinito. Muy importante aclarar esta relación.
Entonces, usted está pensando que tangente inversa de infinito es infinito, ok, ahí metió malos cartuchos, porque no es cierto. Ahora, si me pregunta cuál es la tangente de infinito, ahí sí, porque no es un ángulo infinito nos va a generar un valor infinito, pero en esta ocasión nos está pidiendo qué ángulo específico nos generó una respuesta infinita. Y en este caso, como usted puede notar, ese ángulo específico es pi medio. De manera que vamos a reemplazar este espectro por lo que estamos hablando, que la tangente inversa de n al cuadrado, o sea, de infinito, sería pi medio. Y lo podemos poner así, mire, un medio. Abrimos corchete porque ya sabemos que la tangente inversa de esto es pi medio. Y podemos poner, si gusta, pi medio acá, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque esto estaba elevado al cuadrado. Menos el límite de pi cuadrado sobre 32, pues obviamente es pi cuadrado sobre 32. Seguimos. Mire, pi medio al cuadrado, eso es pi cuadrado sobre 4. Pero el 4, ¿por qué 4? Porque 2 a la 2 es 4. Y 4 por 2 nos quedaría pi cuadrado sobre 8 menos pi cuadrado sobre 32. De manera que si aquí yo multiplico esta expresión por 4 sobre 4, esto es lo mismo que haber tenido 4 pi cuadrado sobre 32 menos pi cuadrado sobre 32. Y mi diferencia de 4 menos 1 sería de pi 3 pi cuadrado entre 32. Y como puede ver, hay una solución. Y como hay una solución, la serie se puede decir que es convergente. ¿Convergente en qué? En 3 pi cuadrado sobre 32. Y de esta manera, pues, resumimos la resolución de la segunda serie, ¿verdad? Que sabemos que la sumatoria de n igual a 1 a infinito de tangente inversa de n sobre 1 más n cuadrado, pues es convergente en 3 pi cuadrado sobre 32. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer otra serie que se mira muy interesante porque pareciera, de hecho, nos está pidiendo que lo resolvamos por medio del criterio de la integral, pero también se podría resolver por medio de una serie telescópica. ¿Por qué? Porque cumple las características de una serie telescópica. Ajá, porque va una sumatoria de un infinito y hay pues tres elementos divididos en una fracción propia, pero no vamos a usar el criterio de una serie telescópica, sino que vamos a usar el criterio integral, ya que eso es lo que nos está demandando el problema. Ya saben que si estos problemas son de utilidad, por favor denle like, suscríbase, denle compartir. Recuerden muchachos que el conocimiento es poder y el poder es el conocimiento, ¿verdad? Y claro, si ustedes gustan, pueden dejar sus comentarios pues en la plataforma que se les agradece de todo corazón, ¿verdad? Bueno, tendríamos la parte C, ¿verdad? En este caso nos dice la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito y tendríamos esta serie que claro, es una serie telescópica, pero nos pide use criterio integral. Mire, 1 sobre n por n más 1 por n más 2, ¿ok? Y esto tiene que ser el límite cuando n tiende a infinito, y disculpe que aquí no iría no es la serie, sino que es la integral, hablando, perdón, de la serie, en este caso sería de 1 a n del límite cuando n tiende a infinito, diferencial de n. Entonces, el secreto es resolver la integral, aplicar el teorema fundamental del cálculo y una vez extendido lo reemplazamos con el límite para ya evaluarlo en concepto del infinito. Es decir, colocamos de nuevo nuestra hermosa integral, ¿verdad? Vamos a colocarla acá como la integral de 1 hasta x, ¿verdad? Y tendríamos 1 sobre x
por x más 1 por x más 2, ¿ok? Diferencial de x. Bueno, lo que tiene en común con las series telescópicas es que esta es una fracción propia, de manera que no nos vamos a salvar de las fracciones parciales. Tendríamos que aplicar el criterio de las fracciones parciales para poder resolver este ejercicio. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, recordemos, vamos a hacer este extractor de la integral y vamos a resolver la fracción parcial, es decir, 1 sobre x por x más 1 por x más 2, aplicando el caso número 1 de fracciones parciales. Como usted sabe, se le llama así porque son factores lineales factorizables no repetidos. Y en este caso, pues no hay que factorizar, ya está resuelto. Y como aquí tenemos tres denominadores, ok, entonces tendríamos que utilizar tres variables. Es decir, a sobre x más b sobre x más 1 más c sobre x más 2. Y usted diría, pero ingeniero, si esta es una serie telescópica, ¿por qué no aplicar el criterio de las series telescópicas? Bueno, una sencilla razón, se podría tratar como una serie telescópica, pero el detalle es que en la teoría solo menciona la suma de dos elementos desplegables. Y en este caso, pues hay más de dos elementos, entonces sería sumamente complicado resolverlo como una serie telescópica. Por esa valga la aclaración para poder tener un criterio más específico del por qué estamos usando las fracciones parciales de la integral, aparte que aquí nos pide el criterio de la integral. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tanto el lado izquierdo como en el lado derecho vamos a multiplicar la expresión por este mismo denominador. X por x más 1 por x más 2 en el lado izquierdo. Y en el lado derecho sería lo mismo. X por x más 1 por x más 2. La idea es deshacernos de los denominadores y crear pues, un sistema de ecuaciones que nos permita resolver o expandir esta integral. En este caso, estos tres elementos con estos tres elementos se van y nos queda la unidad igual. En este punto, estos tres elementos multiplicado por a la x, pues se va a la letra x y nos quedaría a por x más 1 por x más 2. Vamos con la letra b. La misma historia, con la letra b, ¿quién se iría? Es el x más 1. De manera que nos quedaría x por x más 2. Y finalmente tendríamos la letra C, que el x más 2 iría y nos quedaría C multiplicando x por x más 1. Bueno, y aquí tendríamos técnicamente pues los tres elementos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo resolver esto? Miren, hay diferentes maneras de poder resolver esta fracción parcial. Podemos multiplicar, agrupar y poder crear sistemas de ecuaciones. Aquí prácticamente nos podría quedar un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Pero por fortuna hay otro método que nos permite pues ahorrarnos esa chamba. Y esa chamba sería darles provisionales, valores provisionales a las letras X para eliminar dos letras y así poder encontrar el valor de una sola. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero conocer el valor de la B, tendría que eliminar A y C. ¿Y cómo podría ser esa jugada maravillosa, por decirlo de esta manera? Muy sencillo. ¿Qué le parece si a esta parte de la B, veamos, le decimos que la X, le damos el valor de X que valga negativo 2? ¿Qué va a pasar? Tanto en el lado A como, bueno, de hecho, no x igual a menos 2, perdonen. Bueno, así podríamos encontrar c. Podemos decir que la x, sí, de hecho, démosle que el valor valga x igual a menos 2. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que tanto en la letra A como en la letra B va a desaparecer.
y nos va a quedar pues prácticamente la letra C. ¿Cómo así? Porque independientemente del caso de nada, mire, menos 2 más 2 da 0 y 0 multiplicado por todo este elemento sería 0. Y aquí menos 2 más 2, 0 y 0 multiplicado por este elemento pues queda en nada. ¿Y qué ocurre con la C? La C pues prácticamente quedaría de esta manera. Mire, C multiplicado por menos 2, porque recuerde que a la letra X le estamos dando ese valor provisional. Abrimos paréntesis, menos 2 más 1. ¿Qué nos queda? C paréntesis menos 2 más 1, eso es menos 1, y menos 1 por menos 2, eso sería 2 veces C. Ah, ok, ya tengo 2 veces C. Y 2 veces C, ¿a quién no podría igualar? Muy fácil, al único número que está aquí en el lado izquierdo. Y ese número que está en el lado izquierdo viene siendo el 1, de tal manera que C es igual a positivo 1/2. Mire, aquí ya tengo resuelto una de las letras. ¿Ok? Y viene usted y dice, bueno, y si yo quiero resolver, póngale para la letra A, por decirlo así, ¿qué le parece si para resolver en la letra A, yo le doy el valor de X que sea igual a menos 1? ¿Qué va a suceder? Si yo le doy a la X el valor de menos 1, mire, la A me deshago de ella, porque menos 1 más 1 da 0 y esto quedaría 0. La C, aunque yo ya la tengo, pero mire, menos 1 más 1, 0 me desharía de la letra C y solo me quedaría la letra B. Entonces ya estaríamos quitándonos un gran peso de encima. De tal forma que, haciendo caso a este criterio, mire, menos 1 más 1 es 0, me quito la A, menos 1 más 1 es 0, me quito la C y solo quedaría B. De manera que la letra B multiplico por menos 1, que ese es el valor provisional que yo le estoy dando a la X, ¿ok? Paréntesis, menos 1 más 2, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, B por menos 1, paréntesis 2 menos 1 es 1, por lo tanto, me quedaría negativo 1 multiplicando la B. Uy, qué feo quedó esa B. Negativo 1 multiplicando la letra B y lo voy a igualar al único número que está de azul en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, que sería el 1, de manera que mi letra B sería igual a negativo 1. Mire, perfecto, perfecto. Ya tengo la B, ya tengo la C. Ahora solo me quedaría buscar el valor de A. ¿Y cómo podría lograr esa hazaña para buscar A? Tendría que, bueno, que le podría dar a X a cualquier valor. Últimamente, pues ya conozco la B y la C, pero si usted lo quiere hacer más práctico, podemos decir que la C a la X le podemos dar este valor de 0. ¿Por qué? Mire qué ocurre. Si aquí yo le pongo 0, 0 por X más 1 se va a la C. Me voy a la ecuación de la B. 0 por X más 2 se va. Entonces solamente quedaría la A perfecta para evaluar y resolver. Mire, tendríamos que A, paréntesis, multiplicando 0 más 1, multiplicando 0 más 2. Es decir, A por 1 por 2. O sea que esto sería 2 veces A. Y 2 veces A lo igualaríamos a 1. Así que si resolvemos para la A, me quedaría 1/2. Mire, y ahí tenemos los tres coeficientes que nos serviría para resolver esta hermosa fracción parcial. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, volviendo con la integral, vamos a subir esto un poquito más arriba. ¿Sí? Esa integral, vamos a utilizar estos tres números, pero en lugar de poner A, B y C, pues los valores de los coeficientes. En este caso sería en la letra A, integral. En este caso recuerde que el límite va de 1 a X, ¿no? 1 a X de 1 sobre X diferencial de X. La letra B nos dio negativo, perdón, la A vale 1/2, disculpen.
un medio. Un medio sobre X diferencial de X, ¿sí? Ok, ahora ¿cuánto nos dio la B? La B nos dio -1. Entonces podemos sacar ese negativo de la integral. Sería de 1 a X, de 1 sobre X más 1, diferencial de X. Y finalmente tenemos C que vale positivo un medio. Bueno, o integral un medio sobre X más 2, diferencial de X de 1 a X. ¿Sí? Es simple. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ese un medio podemos sacarlo de la integral. Mire, integral de 1 a X quedaría diferencial de X sobre X. Menos esta integral quedaría de 1 a X de diferencial de X sobre X más 1. Y finalmente más un medio integral de 1 a X diferencial de X sobre X más 2. En conclusión, tienen la forma de U sobre U. O sea que, aunque el otro sea el X más 1, el X más 2, los tres tienen la forma clásica del logaritmo natural de X. El otro sería el X más 1 y el otro sería el X más 2. Y eso sería la forma, mire. Un medio logaritmo natural del valor absoluto de X. Menos logaritmo natural de X más 1. ¿De acuerdo? Y el último, más un medio logaritmo natural de X más 2. Y esta hermosura evaluado de 1 a X. ¿Sí? Tal como puede ver, o sea, aquí tenemos la hermosa integral desplegada. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a borrar. Bueno, todavía creo que alcanza esta parte de la pizarra, ¿no? Primero, si evaluamos en X, nos quedaría un medio logaritmo natural de X menos logaritmo natural de X más 1 más un medio logaritmo natural de X más 2. ¿Ok? Esta parte, bueno, creo que no nos cabería. Entonces vamos a borrar esta parte de la pizarra, ya que ya no necesitamos la fracción parcial, ya que lo hemos resuelto. Vamos ahora, porque sí, definitivamente no nos da la pizarra. Bueno, entonces volviendo, evaluando en X nos quedaría, siguiendo el paso, ¿no? Un medio logaritmo natural de X menos logaritmo natural de X más 1, ¿ok? Más un medio logaritmo natural de X más 2. Este es el límite superior. Ahora vamos con el límite inferior, es decir, menos un medio logaritmo natural, primero va de 1. Menos por menos daría más. Logaritmo natural de 1 más 1. Y menos por más daría menos. Un medio logaritmo natural de 1 más 2. ¿Sí? Bien, veamos qué podemos simplificar. De hecho, aquí podemos simplificar esta parte. Mire que el logaritmo natural de 1, pues 0. Y 0 por negativo un medio, pues esto prácticamente desaparece, ¿sí? Y nos queda un medio logaritmo natural de X menos logaritmo natural de X más 1. Allá sería más logaritmo natural de 2. ¿Ok? Y el otro sería menos un medio, o sea, en este caso sería un medio logaritmo natural de 3, como puede notar usted. O sea, prácticamente aquí tenemos toda la respuesta simplificada. Pero si usted lo quiere simplificar más, ya que estos son logaritmos, ¿verdad?
Entonces recordemos que los números que multiplican los logaritmos pasarían a ser exponentes. O sea que si yo tengo x elevado a un medio, es lo mismo que tener raíz cuadrada de x. O sea, logaritmo natural de raíz de x es una manera menos logaritmo natural de x más 1. Y mire, puedo colocar más logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural y lo mismo, raíz cuadrada de 3. Uy, ya no es necesario poner el valor absoluto. Y si usted quiere seguir, como quien dice, simplificando, recuerde que cuando tenemos la suma de dos logaritmos, según las propiedades, recuerde que logaritmo natural de A por B es lo mismo que tener logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Y en eso es una suma. Pero quiero que usted, y si yo tengo una resta, póngale logaritmo natural de A entre B, es tener logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Y usted me dirá, ¿por qué estamos hablando de sumas y restas? Fíjese, percatémonos, vamos a agrupar los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. Logaritmo natural de raíz de x más logaritmo natural de raíz de 2. Ahora, este logaritmo natural de x más 1 y este logaritmo natural de 3, los dos son negativos. Puedo sacar el factor común del signo menos y me quedaría logaritmo natural de x más 1, ¿ok? Del x más 1 más el logaritmo natural de 3, ¿ok? Cierro paréntesis. ¿Cómo puedo combinar esto? Fácil. Como les decía, tengo una suma de 2, es una multiplicación. O sea que yo puedo colocar logaritmo natural de 2, o mejor dicho, raíz de 2 por raíz de 2, x. ¿Lo ve? Menos logaritmo natural, y en este caso sería raíz cuadrada de 3. Sería raíz cuadrada de 3. Multiplicando x más 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Y como aquí tengo ya la resta, puedo combinarlo en uno solo, como A entre B. O sea, en conclusión, esto es lo mismo que yo tuviese. Logaritmo natural. Y le ponemos raíz cuadrada de 2 por x sobre la raíz cuadrada de 3 multiplicado por x más 1. Y mire, ahí tendría como quien dice compaginado todo este elemento. Pero esto es opcional. Esto es si usted quiere llegar a sintetizar después respuesta. Puede colocarlo así directamente en el límite, o si usted no quiere hacer todo este relajo, este proceso, perfectamente podía haberlo dejado tal y como estábamos en este punto, ¿verdad? Bueno, entonces eso es de reflexionar muy bien cómo usted quiere explicar una respuesta final. Si usted lo quiere llegar hasta explicar hasta el fondo, o simple y sencillamente, pues haber dejado los términos evaluados, ¿verdad? Pero para efectos de conveniencia, para efectos de ilustración con el límite, vamos a dejarlo de la forma expandida. ¿Para qué? El objetivo va a ser que le sea más fácil evaluar el límite para saber si es convergente o divergente. Es decir, pues, que al momento de colocar el límite, mire, coloquemos límite. Cuando n tiende a infinito, y abrimos corchete. En vez de poner todo esto, si usted lo gusta, podríamos haberlo dejado tal y como está. Mire, un medio logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de 2 menos un medio logaritmo natural de 3. Pero para ahorrarnos pasos,
Nótese algo muy importante. Aunque aquí converja de un número, pero en este paso va a ser divergente. Perdón, no vamos a poner X. Disculpe, vamos a colocar la N, porque el cambio de variante es N más 1. ¿Qué va a pasar? Logaritmo natural de infinito es infinito. Logaritmo infinito más 1 infinito, aquí sigue siendo infinito. E infinito más este número, independientemente del caso, siempre va a dar infinito. Por ende, esta serie va a ser divergente. Simple y sencillamente divergente, porque al evaluar todo esto, al menos esta primera parte, siempre quedaría un valor infinito. Esto sería un valor constante, y un constante más infinito, pues técnicamente viene siendo infinito. Y hemos hecho pues a esta altura pues 3 series. Vamos 2 por 1, es decir, 2 convergentes a una divergente, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a terminar con la tercera, que se mira como un poco estrambólico, pero de hecho esta es una de las integrales que se puede resolver ya sea por el criterio de las P series o por el criterio de la integral. Recuerde que en las P series nos dice que un valor de la integral sería convergente si el valor de P es mayor o igual que 1, y divergente si el valor del radicando es menor que 1. Pero aquí no quieren de la serie P, sino que queremos únicamente resolver por el concepto de la integral, y realmente no es difícil, ya lo van a ver por qué. Miren, vamos a colocar de nuevo el límite cuando la n tiende a infinito, ¿ok? De la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito, y no debía haber puesto eso, se me olvida, es la integral de, en este caso, 2 a infinito, pero vamos a poner de 2 a n, de 1 sobre n por la raíz cuadrada de n cuadrado menos 1. Bueno, diferencial de n. Ah, disculpen. Bueno, ¿cómo resolver eso? Vamos a extraer ese elemento de la integral. Es decir, vamos a colocar integral de 2 a x, ¿verdad? Bien, la integral de 2 a x nos estaría dando la expresión 1 sobre x raíz cuadrada, uy, qué feo, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Bueno, entonces aquí, mis estimados aprendices, usted dirá, ¿qué podemos hacer para resolver esta integral que se mira bien complicada? Bueno, mis estimados, aquí déjenme decirles que no hay nada complicado, porque esto es una integral directa. ¿Por qué una integral directa? Porque según las tablas de la integral nos dice que la integral de du sobre u raíz cuadrada de u cuadrado menos a al cuadrado tiene su valor respectivo. Y ese valor respectivo es 1 sobre a secante inverso de u sobre a más c, según las formulitas y las tablas de la integral, ¿verdad? O sea que aquí no hay nada que hacer. Directamente se sobreentendería que la letra a es el 1 que no está elevado al cuadrado, pero 1 al cuadrado viene siendo 1, ¿no? Entonces aquí no hay nada que hacer. Simplemente la respuesta sería secante inversa, no le pongo 1 sobre a porque 1 entre 1 es 1 y u sobre a pues da lo mismo. Entonces aquí sería secante inversa de x y no le voy a poner más c porque esto sería evaluado de 2 a x. Teorema fundamental del cálculo. Bueno, esto sería límite superior, límite inferior, es decir, secante inverso de x menos secante inverso del número 2. Y usted dirá, bueno, ¿qué valores
podemos generar de un secante inversa de 2. De hecho, en el círculo unitario, eh, en este caso, secante inversa de 2 es el recíproco del coseno inverso de un medio. Y hay dos ángulos en especial, digamos es y, negativo y, x y negativo x, que me estaría dando ese ángulo de convergencia. El valor de cos, en este caso de secante inversa de 2, pertenece exclusivamente a los 30 grados. Es decir, los 30 grados acá en el primer cuadrante, que le podemos llamar, y no, 60 grados, perdón, en el primer cuadrante, que este ángulo de aquí a aquí viene siendo de pi tercio, o en este caso 60 grados. Si usted viene, calcula, usando su calculadora, usando el coseno de pi tercios, va a notar que nos va a dar un medio, y el recíproco de coseno es secante, y el recíproco de un medio son 2. Ese valor es permitido para el primer cuadrante. ¿Y dónde va a ser coseno positivo de nuevo? Coseno va a ser positivo en el cuarto cuadrante, es decir, cuando el ángulo avanza a favor de las manecillas del reloj. Es decir, que en el segundo cuadrante tendría un valor de 2 pi tercios, 4 pi tercios, o sea, toda esta vuelta de color anaranjado mide 5 pi tercios. 5 pi tercios. Recuerde que estamos hablando de 60 grados, o sea, son 300 grados. Y si usted saca el coseno de 300 grados, pues prácticamente nos daría eh, un medio. Déjeme ver, vamos a ver con una moda grados, sí, coseno de 300, correcto, nos daría positivo un medio. De manera que el secante inversa de 2 tendría dos soluciones, usando pues el valor de pi tercios que está localizado en el primer cuadrante y 5 pi tercios utilizado en el segundo. Pero normalmente las ecuaciones trigonométricas se evalúa en un intervalo de 0, a 2 pi, o sea, sin incluir el 2 pi. Y como el 2 pi no se incluye, entonces solo estaríamos considerando el valor de pi tercios. ¿Ok? Entonces, conclusión, secante inversa de 2 tiene dos valores. Uno que sería este pi tercios y el otro sería 5 pi tercios, pero una ecuación trigonométrica resuelta en un intervalo incluyente de 0, pero no incluyente de 2 pi, solo consideraríamos 1. En este caso, nos quedaríamos secante inverso de x menos pi tercios. Esa sería la resolución de la integral. Ahora pues tendríamos que hablar del límite. Bien, límite cuando n tiende a infinito. Abrimos corchetitos, tendríamos secante inverso de n menos pi tercios. Separando, pues ya tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito, en este caso ponemos secante inverso del valor de n, y aquí para ahorrarnos pasos, recordemos que el límite de pi tercios sigue siendo pi tercios, y aquí le pondríamos menos pi tercios. Y la pregunta es, ¿cuál será el valor de secante inverso de infinito? ¿Ok? Muy sencillo. El secante inverso, como estamos hablando de un primer cuadrante, vamos a tomar en cuenta solamente el valor del primer cuadrante. Y ese valor de secante inverso de infinito, eso corresponde a un ángulo otra vez de pi medios. ¿Por qué? Porque el coseno de pi medios es igual a 0. Y el secante de pi medios viene siendo 1 sobre el coseno de pi medios, que nos quedaría 1 sobre 0, y esto nos daría el infinito. Por lo tanto, el límite de secante inverso de n, en este caso podríamos decir que vale pi medios menos pi tercios.
Y restando, esto quedaría 3 por pi, 3pi, menos pi por 2, 2pi, sobre 2 por 3, 6, 3 menos 2, o sea que esto nos daría pi sextos. Por lo tanto, esta serie es convergente. Recuerden, en una función trigonométrica decir secante inverso de infinito, no es que sea infinito. Ahora, si yo le dijera cuál es el secante de infinito, ahí sí, porque estamos hablando de ángulos infinitos. Y con eso, mis estimados aprendices, espero que estos ejercicios sean útiles para que ustedes puedan afianzar el criterio de la integral. Si este video pues les resultó de mucha utilidad, por favor denle like, suscríbanse y no olviden compartir. Pasen feliz noche y nos vemos en un próximo video. Bye bye.